Bueno, antes de mostrarles y hacer una simulación en AtomGem, vamos a ir a la carpeta donde se instaló para que veamos unos ejemplos ya generados que vienen por defecto cuando se instala la aplicación. Vamos a la carpeta de ejemplos dentro de AtomGem 8. Hay varias carpetas donde hay ejemplos. Nosotros vamos a ir a Process Simulation. Por ahora vamos a ir a 2D y están estos ejemplos. Voy a seleccionar el tutorial 1 y aquí vemos cómo se compone esta simulación. Voy a pasar a detallar los componentes del simulador para el que ya vio el webinar anterior y el que no lo ha visto lo pueda entender también. El proyecto se compone por estos elementos. El primero se llama programas. Aquí vamos a ver la lógica, que en este caso es GraphSet, de la simulación. Tenemos símbolos, donde se puede ver tablas de símbolos, que son las variables que intervienen en la simulación. Configuración, están los postprocesadores, pueden estar los periféricos, pero en este caso no se utilizan, y solo está la PC. Documentación, va a servir para imprimir cuando haya planos en 2 dimensiones. Bueno, archivos generados, puesta a punto, donde se pueden visualizar variables y modificar el valor de las mismas. Tenemos el componente iris, que permite añadir objetos o planos en 2 dimensiones y también objetos en 3 dimensiones. Generar archivos HTML y AutoSim, que es otro componente que permite crear planos de diferentes tecnologías como neumática, eléctrica, hidráulica, y generar movimiento también mediante estos planos, que se utiliza la simbología de cada tecnología, es decir, la simbología neumática, por ejemplo, y los elementos van a ser acordes a la simbología normalizada. Por otro lado, Iris utiliza objetos en 2 dimensiones, pero no la simbología, sino objetos simples o con diferentes formas. Bueno, lo que vemos acá es un objeto en Iris en 2 dimensiones, el cual vamos a proceder a simularlo. Bueno, aquí vemos cómo se va desplazando el vástago. Aquí tenemos las variables que están modificando sus valores en este momento. Y aquí está la lógica GraphSet que permite que se haga este movimiento. ¿Cómo vamos a visualizar las variables, los estados de las variables? Bueno, podemos generar un visualizador y seleccionar alguna de estas variables. Por ejemplo, voy a seleccionar la variable O0.
que sería esta aquí. A ver. Aquí está el estado de la variable O0 con el símbolo GO. Entonces aquí el vástago funciona automáticamente, hace siempre el mismo ciclo, y lo único que podemos hacer es visualizar el movimiento y el estado de las variables. No hay ningún botón ni ningún elemento para generar algún cambio en el estado de movimientos. Vamos a pasar ahora a otro ejemplo. Todos estos ejemplos los van a poder utilizar y aprender de los mismos una vez que se descarguen el programa y lo instalen. Bueno, aquí tenemos el segundo ejemplo, donde se ve el vástago, un objeto aquí, y lo que va a pasar es, a ver, bueno, va a salir el vástago cuando llegue al medio, que sería la posición donde está este objeto, vuelve el vástago a la posición mínima, luego sale, llega hasta la máxima. Una vez que llega a la posición máxima, vuelve hasta la posición mínima y luego vuelve a hacer el ciclo hasta completarse y volver a hacer cíclicamente este movimiento. Vamos a simularlo. El vástago sale hasta la posición media, hasta la máxima luego, vuelve, va hasta la media, vuelve, posición máxima y luego vuelve a la mínima. Y hace siempre el mismo ciclo. Ahora, ¿cómo se hace esta simulación en 2 dimensiones? Que es simple. Dentro del objeto o elemento iris generamos un escritorio en 2 dimensiones, un objeto en 2 dimensiones. Se genera este escritorio y estos objetos van a ser estos de aquí. Si cliqueamos sobre uno de ellos, vemos cómo cambia el color en este plano. Este es el vástago, y este es el cubo azul y este el amarillo. El objeto con movimiento es este que estoy seleccionando, el segundo, el vástago. Cliqueo con clic derecho, voy a propiedades, veo que tiene todos estos atributos para modificar. Lo que podemos ver es, para moverse a la posición máxima, utiliza la variable O0. Para ir a la posición mínima, la variable O1. El indicador de posición máxima es I1 y el de posición mínima o el sensor de posición mínima es I0. Y bueno, este es el aspecto que tiene, o la vista preliminar del objeto. Para posicionar o para agregar otro objeto, cliqueamos sobre escritorio, selecciono añadir un objeto al escritorio. Dentro del listado de objetos que hay, yo voy a seleccionar un objeto simple, hay otros más, pero yo selecciono un objeto. Aquí se me añade el objeto, es este de aquí, lo puedo desplazar. Ahora, si selecciono en propiedades del objeto, que puedo cliquear desde aquí,
o mismo entrar desde aquí en propiedades. Puedo asignarle un color al objeto. ¿Cómo le asigno un color? Si voy a colores, me dice que dentro de estos tres valores que son rojo, verde y azul, tengo que poner los tres números acorde a cada intensidad de color separados por coma. Es decir, si quiero seleccionar por ejemplo el color verde, tengo que poner 0,255, el máximo verde, 0, y tengo este color. Si quiero el color rojo, voy a poner 255,0,0. Y si quiero el color azul, 0,0,255. Cliqueo OK y aquí tengo el color. Si lo quiero dejar fijo, este objeto, lo quiero dejar por aquí, hago clic derecho y ahí se ubica. Si le quiero modificar la dimensión, lo puedo hacer. Y una vez que me guste cómo ha quedado, lo dejo así. Y en este caso solamente es algo visual que no va a hacer nada. Si quiero que tenga alguna acción, tengo que ir a propiedades, le tengo que agregar un enlace para que tenga un movimiento o algo. En este caso no le vamos a dar ningún movimiento. Y bueno, hasta aquí vimos el tutorial 2. Vamos a ir al tercer tutorial de 2 dimensiones, tutorial 3. Que se puede ver que sigue la misma secuencia, solamente que se le van agregando más objetos y más variables. Aquí tenemos el mismo cilindro y se le agregó uno en posición vertical que dentro tiene un vástago. Vamos a ver cómo funciona. Cliqueo en Go. Y aquí se ven las variables que interfieren en esta simulación. Vemos que va a la posición media, vuelve, sale el vástago. Y esta lógica se puede ver aquí. Al comienzo sale el vástago horizontal. Cuando llega a la posición media, sale el vástago del cilindro 2 o el vástago vertical. Cuando llega a la posición máxima vertical, vuelve el vástago horizontal, se mantiene afuera el vástago vertical. Una vez que vuelve a la posición mínima horizontal, sale el vástago horizontal y el vástago vertical. Llegada a la posición máxima horizontal, vuelve el vástago horizontal a la posición mínima y también llega a la posición mínima el vástago vertical. Y luego vuelve a hacer la misma secuencia. A los mismos movimientos que se había generado en el tutorial 1, luego en el 2, se le agregó este vástago vertical y se le incorporó más acciones a esta lógica. Y por ende más dibujos o más objetos en este plano en 2 dimensiones. Pero la base es la misma. Bueno, ahora vamos a abrir el AutoEngine. Modo experto, selecciono.
Y lo primero que vamos a hacer es añadir un escritorio Iris 3D. Le dejo así las propiedades. Aquí tengo el escritorio. Voy a importar un archivo 3D. Voy a ir a la carpeta donde se instaló el AutoEngine. Ir ahí, AutoEngine 8, ejemplos, Process Simulation 3D, tutorial, y aquí voy a importar estos dos. Primero este, se colocó aquí, importo el segundo, y aquí ya tengo los dos objetos. Para que aparezcan en el escritorio 3D, tengo que ir a abrir la ventana de configuración en opciones, y voy a seleccionar estos dos que importé previamente. Lo hago desde aquí, selecciono el primero, pongo añadir, ya se me añadió, busco el segundo, añadir, y aquí está el otro. No sé si se llega a ver, pero están los tres ejes. Los tres ejes de coordenadas sería Z, este de aquí, Y X. Esos son los tres ejes de coordenadas. Yo lo voy a girar los objetos para dejarlos sobre el eje X o paralelos al eje X. Entonces lo voy a girar sobre el eje Z. Lo voy a girar 90 grados. Selecciono el primer objeto y lo voy a girar sobre el eje Z 90 grados. Como acá me indica que la unidad de medida es radian, lo voy a girar la mitad del valor pi. Pi sería 3,14 aproximadamente. La mitad sería 1,57. Y ahí vemos que está sobre el eje X. Voy a hacer lo mismo con el segundo. Sobre Z 1,57. Y aquí está el otro objeto. Voy a simular el funcionamiento de un cilindro neumático. Entonces, por fuera tenemos el cuerpo del cilindro y dentro tenemos el vástago. Para darle un movimiento al vástago, hago clic derecho sobre este objeto, aquí, y añado una traslación. Con nombre, o sea, el nombre que le voy a poner es movimiento vástago. Tenemos la opción de poner un pilotaje biestable o monoestable. En este caso voy a usar una biestable. Biestable significa que tengo que poner dos variables. Con una variable el vástago sale y con la otra vuelve. Entonces voy a poner la primera variable en pilotaje biestable, va a ser O0 y la segunda O1. Como máximo, en la posición máxima lo voy a poner 10. Y el tiempo, 1000 milisegundos para que salga y 2000 milisegundos para que vuelva. Selecciono OK. Y bueno, aquí se creó
el movimiento. Esta variable la puedo llamar desde otro, o sea, dentro del movimiento las variables O0 y O1 las puedo llamar desde este otro lugar y habilitar desde allí el movimiento. Una manera de hacerlo es generando una puesta a punto o un visualizador que aparece por aquí. Y pongo aquí la primera variable que es O0. Y aquí me va a indicar el valor de O0. Genero otra que sea de O1, O1, y aquí está la otra variable. Lo voy a guardar, lo guardo en el escritorio con el nombre proyecto 1 y ya guardado. Ahora lo paso a simular cliqueando en Go. Y aquí ya, una vez inicializada la simulación, vemos los estados de la variable. Cliqueando en O0, el vástago se desplaza a su posición máxima. Si vuelvo a 0 O0, se queda en su lugar. Y si pongo en 1 O1, vuelve a la posición mínima en 2 segundos. Cuando sale, tarda 1 segundo. Y de esta manera podemos monitorear y manipular el valor de las variables que controlan el movimiento de este vástago. Otra manera de hacerlo, esto lo voy a quitar, es añadiendo un objeto Iris 2D. Voy a importar o generar un escritorio que va a ser un panel de comandos. Es este de aquí. Cliqueo aquí en menú, en los tres puntos, añado un objeto de tipo botón indicador. Abro el objeto, voy a propiedades, en el texto le voy a poner A1, que va a ser que el vástago salga, el vástago del cilindro A que salga, y en el enlace voy a poner que cuando el botón se presiona, que la variable O0 sea igual a 1, y cuando se suelta el botón, la variable O0 sea igual a 0. Eso lo dejo como estaba entonces, y ya tengo el primer botón. Añado otro, como texto sería A0, y enlace pongo que O1 sea igual a 1 cuando se presiona, y O1 sea igual a 0 cuando se suelta el pulsador. Y tenemos otras opciones. Podemos poner que sea biestable, monostable. Los colores
Vamos a simular. Y presionando A1, bueno, el vástago sale, ya está afuera. Presionando A0, el vástago vuelve. Y aquí tenemos dos movimientos del vástago mediante la utilización de dos pulsadores. Bueno, también se puede modificar las propiedades del escritorio. Se le puede agregar una imagen de fondo. Y diferentes atributos. Bueno, de esta manera simple podemos ver que presionando el escritorio o cambiando los valores desde el monitor se puede modificar el movimiento del vástago. Lo que voy a crear ahora es un plano neumático que es el que está aquí detrás. Añado un objeto neumático, actuador, cilindros, un cilindro de simple efecto, añado otro objeto, alimentación y escape, y por último una válvula 3.2, cambio el pilotaje, no, le voy a dejar doble pilotaje eléctrico, y el primer símbolo, digamos, o la primera variable que voy a poner aquí es la que haga conmutar o la que active este mando. Voy a ponerle el O0 y del otro lado O1. Y como es de doble efecto, voy a tener que poner una válvula 5.2 y el cilindro va a ser de doble efecto. Aquí está. A ver, cuando se presione O0, tienen que estar invertidas las variables. Aquí sería O1 y aquí O0. Simulamos. Bueno, cuando se presione A1, el vástago va a salir.
y cuando se presione A0 va a volver. Claro, acá me equivoqué en el orden de las variables. Sería O0 y O1. Cliqueando A1 sale y A0 vuelve. Tanto en el plano en 3 dimensiones como en el de 2 dimensiones pasa lo mismo. También se puede manipular desde aquí. Bueno, aquí tenemos una simulación donde se incorpora un plano de simbología neumática, un plano 3D de un cilindro, visualizadores y un escritorio o un panel de comandos de esta manera con dos botones. En el caso de que se quiera imprimir este circuito neumático o guardarlo como un PDF, se puede ir a documentación y vamos a tener que seleccionar en impresión este plano que se llama AutoSim 1. AutoSim 1. Lo seleccionamos y lo imprimimos. Si se hubiese generado otro plano, tendríamos la opción de imprimir el otro plano, pero aquí solamente utilizamos uno. Y vamos a ver otras simulaciones en 3 dimensiones que ya fueron generadas anteriormente y se pueden ver cuando se instala el programa. Vamos a ejemplos, Process Simulation 3D. Vamos a ver ahora Metro 2. Es una estación de trenes hecha bien simple. Que vemos que ya es un poco más elaborado de lo que hicimos ahora. Aquí tenemos una estación de trenes, aquí otra y aquí está el tren. Cuando lo simulo, puedo modificar estos elementos y se va a desplazar el tren. Espero a que termine de cargar. Ahí está. Una vez que yo subo la velocidad, se va desplazando el tren. También cambia el indicador. Y llega hasta la próxima estación y se detiene. Vuelvo a acelerar. Y se detiene. Si pongo en manual y acelero la velocidad, el tren sigue sin detenerse, y si cambio el selector para que vaya para atrás, va a ser el movimiento opuesto. Aquí está la lógica de esta simulación, también hecha en Grapset. De todas estas simulaciones es fácil aprender porque
está todo hecho y se puede aprender a programar en GraphSet, cómo añadir objetos, viendo los mismos, viendo las propiedades. Son simulaciones simples que pueden ser mucho más complejas, pero está bueno que sea simple para ir aprendiendo. Por último, vamos a ver una simulación de un ascensor. Vemos que tenemos todas estas variables y cuando hay muchas variables significa que también la lógica va a ser un poco grande o más de lo que estábamos acostumbrados. Aquí interviene diferente tipo de programación. Selecciono Go. Y voy a presionar alguno de los botones. Voy a presionar el de planta baja. Lo presiono una vez. Y este ascensor aparece en planta baja. Si presiono el de tercer piso, este ascensor va a ir al tercer piso. Si presiono el del medio, este va a ir al medio o al primer piso. Entonces aquí tenemos en la simulación todos los elementos necesarios para intervenir en los movimientos y lograr algún cambio en la simulación. Bueno, esto es todo lo que les quería mostrar. Se puede ver que para hacer esta simulación se incorporaron objetos, se puede aprender cómo hacer una simulación en 3 dimensiones, también en 2 dimensiones, operar con lógica ladder, GraphSet,